tiempo realmente la palabra quiere ser el alimento el cual pueda dar a nuestro espíritu para poder crecer mediante la fe la cual Jesucristo nos da, porque solamente por Él podemos recibir la salvación y así adquirir una nueva vida. Y esa nueva vida necesita del alimento, el cual sale de la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así dice su palabra, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo
Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi vida. Con Él es tan dulce vivir. Desde el momento en que hemos recibido la salvación, en que hemos comprendido acerca de esa salvación tan hermosa la cual Dios nos ha dado, podemos avanzar confiados en la palabra, confiados en que Jesucristo es el que avanza, que Jesucristo es el que lucha la batalla. Nosotros solamente podemos dar el testimonio siendo usados como instrumento para su evangelio, llevando hacia las naciones, hacia donde se requiera su palabra, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe. Con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad. Este tiempo se está celebrando la Navidad en muchos lugares, 25 de diciembre, aunque no sabemos qué es la fecha exacta, más es un día conmemorativo, porque en realidad la verdadera Navidad es cuando hemos escuchado acerca de Jesucristo, acerca de que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha vuelto al Padre. Confiados en que Jesucristo ha hecho este sacrificio por nosotros, nosotros podemos recibir la salvación, podemos recibir la vida eterna, podemos presentarnos ante el Padre como hombres justos, santos y perfectos, solamente por Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 75. Himno 75, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. El amor de Jesucristo es tan grande hacia nosotros que ha dado su vida por nosotros. Fue entregado como cordero hacia el matadero. No abrió su boca y dio su vida por nosotros, derramando hasta la última gota, dándonos así la salvación, cubriéndonos con su sangre preciosa.
Ese fue el principal objetivo por el cual vino a este mundo, para dar su vida por nuestros pecados, para limpiarnos, para poder presentarnos ante el Padre con esa sangre preciosa la cual está en nuestros corazones y decir que somos justos, que somos santos, que somos perfectos por la sangre de Jesucristo, porque es lo que Dios ve en nosotros, la sangre de su precioso Hijo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Limpia en su sangre a mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria. Jesucristo limpió nuestros pecados y por Él somos aceptados por Dios mismo, porque Él ve la sangre de su Hijo en nosotros. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando, se van conectando por las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, mediante las páginas de la iglesia, Misión Buenas Nuevas. Y también así reciben la palabra, el alimento espiritual que necesitamos para nuestra vida, para nuestro espíritu. También así podemos compartir entre otros y compartir y llevando este evangelio hacia las naciones. También aquellos que sintonizan la radio Jerusalén,
la cual es una emisora que se transmite las 24 horas del día, escuchando la palabra de los siervos, escuchando la palabra, la cual ingresa directamente hacia nuestros corazones y nos permite avanzar con un corazón, con el corazón de Cristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande, siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdona, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Hola, hola, hola. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios, hoy estamos participando aquí en el servicio dominical. Voy a pedir a los hermanos que están por favor en la parte de atrás, si pueden pasar aquí adelante, hay bastante espacio. Amén, hermanos. También voy a extender un saludo a los hermanos que están conectados en las redes sociales, en el Facebook, Jerusalén Radio en Bolivia. Y de verdad este tiempo va a ser un tiempo de mucha bendición, hermanos, ¿sí? Voy a invitar al hermano Wilber Ríos, quien va a orar en esta mañana por el servicio dominical. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en este día por permitirnos, Señor, participar del culto, Señor. Le pedimos, Señor, que usted tenga misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, les rogamos también que usted, Señor, nos
de su alimento espiritual, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Señor, le pido, Señor, por todas las personas que aún todavía no conocen este Evangelio. Usted mismo, Señor, pueda transmitir su palabra, Señor, a cada persona, Señor. Este día también tendremos, Señor, el culto, Señor, y también muchas personas están llegando, Padre. Por favor, Señor, usted déles su Evangelio, Señor. Señor, le damos las gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor. También le pido, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, usted, por favor, Señor, usted mismo pueda hablar mediante su boca de él, Señor. Señor, le pido por mis hermanos también, Señor, por mis hermanas. Usted déles el corazón, Señor, para poder venir a escuchar la palabra, Señor. Es un alimento muy importante, Señor, para nuestro espíritu, Padre. Señor, esta salvación que usted nos dio, Señor, nosotros hemos recibido una gran bendición, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted hace con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por traernos y hacernos participar en la iglesia, Señor, en el culto. Señor, le damos las gracias, Señor, por aún todavía tenernos en la iglesia, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas, Señor, por su palabra, Señor, por la salud, por la vida que nos da a cada uno de nosotros, Señor. Señor, le pido también, Señor, por todos los hermanos que aún no han llegado. Usted mismo, Señor, pueda apresurar sus pasos, Señor, por favor. Podamos escuchar juntos, Señor, podamos alabar juntos, Señor. Queremos, Señor, participar juntos todos los hermanos, Padre. Tenga misericordia, Señor, por favor, de todos ellos, Señor. Así en esta mañana, Señor, le agradezco, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. En esta mañana vamos a pasar y dar paso a los testimonios, hermanos. Amén. Entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio puede pasar aquí al frente y glorificar el nombre de Dios. Adelante, evangelista. Sí, buenos días hermanos, hermanas. Y para mí es un gusto poder saludarles, sí, en esta mañana. Estoy agradecido porque Dios nos permite para poder llegar aquí a la ciudad de La Paz, junto con mi esposa, mis hijos, mis hijas, ¿no? Y Dios nos ha bendecido de esa manera, con una familia tan grande. Y quiero leer el libro de Salmos, capítulo 37. Salmo 37, versículo 23. Salmos capítulo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y dentro de este camino del Evangelio, Dios me permitió esa gracia de poder ver la mano de Dios en mi vida y en muchos, ¿no? Que Dios me ha dado esa gracia de poder disfrutar. Y este tiempo estoy ministrando en la iglesia en Riberalta, junto con mi familia. Dios nos ha dado ese honor de poder estar en Riberalta. Y Dios nos encamina y nos bendice, nos llena de su gracia, ¿no? Y en cada momento he podido ver la ayuda de Dios en mi vida, en diferentes formas. Por esa razón yo puedo agradecer a Dios. Nosotros estamos yendo a Santa Cruz, ¿no? Porque mi esposa va a estar en Santa Cruz durante el tiempo del campamento y también el tiempo de gestación, está embarazada, ¿no? Entonces de esa manera ya va a dar a luz, Dios nos da esa gracia. Nosotros a un principio pensamos, vamos a irnos por Trinidad, ¿no? Por atrás. Y de esa manera estábamos planificando. Pero justo este tiempo es tiempo de lluvia, entonces está un poco difícil el camino porque es tierra, ¿no? Entonces hay problemas. De esa manera, y consultando y viendo, hemos decidido venir por La Paz. Así Dios nos permitió también saludar a los hermanos en Caranavi y Dios nos da esa gracia de poder saludarles también hoy día, también a ustedes, a los hermanos de La Paz.
Así vamos a ir avanzando, ¿no? Y hasta llegar a Santa Cruz. Y luego de eso yo iré a Sucre para los preparativos del encuentro mundial. Para los preparativos del encuentro mundial, aunque hay muchas dificultades, hay muchas cosas que según nuestro punto de vista no parecen coherentes, pero Dios está ordenando cada uno de eso. Y nosotros somos testigos del trabajo de Dios. De verdad, dentro de la iglesia, la misión, nunca ha habido las posibilidades, la capacidad o el dinero para poder hacer las actividades. Pero Dios siempre ha provisto, ¿sí? Siempre hemos visto cómo Dios ha ordenado. Por esa razón, y yo también quiero ser testigo, ¿no?, del trabajo de Dios en este evento también. Sí, hermanos, estoy muy agradecido porque Dios nos da su gracia. Como dice aquí, y el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. Y de verdad, y Dios siempre ha sustentado nuestra vida. Aún hemos pasado muchas dificultades, pero siempre Dios nos ha dado su mano. Siempre hemos visto la ayuda del Señor. Creo que esta ocasión tampoco va a ser diferente, sino Dios va a estar ayudándonos en cada momento. Así, hermanos, estoy agradecido, ¿sí? Oren por la iglesia también de Riberalta, y de esa manera Dios nos permita juntos para poder ver la obra del Señor allá en Sucre. Sí, gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Los testimonios nos ayudan, ¿cierto?, a escuchar. Podemos ver también cómo Dios está trabajando en diferentes lugares de Bolivia, hermanos. Amén. Oremos por la iglesia de Riberalta, también por el encuentro mundial, hermanos. Amén. ¿Quién? Hay pocos minutos. ¿Quién más desea compartir su testimonio? Si hay algún hermano, por favor, puede pasar. Si en caso no hay, vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza en esta mañana. Ellos van a cantar 2 alabanzas, ¿sí?, por la gracia de Dios. Y bueno, juntos, escuchando al grupo, cantando juntamente con ellos, vamos a preparar nuestro corazón también, ¿sí, hermanos? Entonces vamos a invitar, por favor, al grupo Canto de Esperanza. Y después de esta presentación vamos a tener también la presentación del coro Nueva Alegría. Por la gracia de Dios, hermanos, tenemos al grupo. Aplausos, por favor. Sí, sí. Elegiste un camino angosto para andar,
Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar. Y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Sí, agradecidos con Dios también porque Él nos permite poder también alabar su nombre. Aún así, ¿no? Con algunas dificultades también, Dios nos permite estar en este lugar y poder también exaltar su nombre. Esta otra alabanza que dice, tu decisión.
Sí, muchas gracias. Y por la gracia de Dios hemos escuchado, ¿cierto? ¿Les gustó? ¿Quieren escuchar más? Más alabanzas. Hoy también, ¿no? Por la gracia de Dios, a partir de antes de las 3 de la tarde, vamos a tener sí, un culto especial por Navidad. El grupo Canto de Esperanza también va a estar ahí interpretando algunas alabanzas, también canciones navideñas. Y entonces los hermanos pueden quedarse, pues sí, pueden participar, invitar también a sus familiares. Y de verdad, ¿no? Ustedes saben que este tiempo, por la gracia de Dios, nos permite recordar algo bien importante, hermanos. ¿Qué es? En nuestro corazón. Amén, hermanos. De verdad, ¿no? Aunque no, yo creo que de una gran mayoría no han nacido en esta fecha exactamente, ¿cierto? Pero es un tiempo muy especial donde se puede aprovechar y compartir el Evangelio, hermanos. Amén. Por eso está hoy día escuchando la palabra, preparando nuestro corazón también para ese tiempo. Y después, ya en el culto especial de Navidad, juntos podemos anunciar el Evangelio. Van a llegar muchos familiares, muchos voluntarios. Y de verdad ellos quieren escuchar el Evangelio, hermanos. Amén. Entonces ahora vamos a escuchar también la presentación del coro Nueva Alegría. Nos van a cantar, nos van a alabar 2 alabanzas, 2 himnos. El himno número 512, Te exaltaré mi Dios y Rey. Y el himno número 55, Señor de amor. Juntos vamos a alabar. Amén, hermanos. Juntos vamos a cantar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, si en caso no han traído su himnario, se va a proyectar la letra, hermanos. Entonces, junto con el coro podemos glorificar. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo, al coro Nueva Alegría. Buen día. Saludo.
Sí, muchas gracias a la presentación del coro Nueva Alegría, hermanos. Y bueno, ahora quiero pasar a la siguiente presentación, que es el video del Encuentro Mundial Sucre 2025. Hermanos, de verdad, el tiempo prácticamente ha volado, ¿cierto? Este año. Estamos a un mes del Encuentro Mundial aproximadamente, un poquito más, pero aún así queremos hallar la gracia delante de Dios, hermanos. Amén. Entonces ahora, antes de escuchar la palabra, vamos a ver el video del Encuentro Mundial Sucre 2025. Adelante con el video, por favor. No te puedes perder el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes 2025 en Bolivia. Del 31 de enero al 2 de febrero, en la histórica ciudad de Sucre. Tres días de conferencias magistrales sobre el cambio del corazón. Un viaje inolvidable a través de las presentaciones culturales de todo el mundo. Te invitamos a explorar las maravillas del mundo en nuestros stands. Además de un festival de comida con sabores de todo el mundo. Disfruta de la música del mundialmente reconocido Coro Gracias. Conéctate con jóvenes de todo el mundo y celebra los 200 años de Bolivia. Inscríbete ahora y sé parte de esta experiencia inolvidable. Muchas gracias al video. Aquí, por la gracia de Dios, vamos a tener, ¿no?, por tercera vez el Encuentro Mundial, esta vez en Sucre. Amén, hermanos. ¿Ya todos se han inscrito? Por si no se han inscrito, pues les invito, hermanos, justamente en la entrada principal tenemos oficina y la parte de inscripción, ¿sí? Ahora vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermanos? Ya, Primera de Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1. Sí, esta mañana este capítulo 13, todo vamos a leer, ¿no? Todo voy a leer. Ya, todos se encontraron, voy a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hasta el versículo ya 13 hemos leído. Esta mañana hay hermanos, ¿no? Muchos hermanos llegaron aquí culto, para hacer servicio culto. Entonces ahí los hermanos estando en ese lugar y Dios también en ese lugar estando con nosotros. Cuando Dios, ¿no?, creó al hombre, entre muchos materiales, leyendo la Biblia, Dios escogió una material más frágil, débil, polvo de la tierra, creó al hombre, dijo. Entonces, leyendo la Biblia, también escuchando la palabra de los pastores, Dios creó al hombre, no tiene un propósito. Dios, estando junto con el hombre, deseaba caminar juntos, deseaba también conversar, también dar su amor, también su cariño, también y todas las necesidades. Quería cubrir al hombre, el hombre también recibiendo todas las necesidades, también recibiendo ese amor de Dios y agradece, ¿no? Y luego devolver también ese amor. Entonces Dios creó al hombre según este propósito. ¿Usted eso cree, hermanos? ¿Eso cree? ¿Por qué Dios creó a ustedes, a nosotros? Recién hablamos. ¿Por qué Dios creó a ustedes, al hombre, nosotros? Dios tiene un propósito. ¿Por qué creó a nosotros? Usted miente, roba, comete pecado, es malo y castigando, dando enfermedades, quita bienes, luego accidentes. Dios creó a nosotros, a los hombres, por amar, dice amar, ¿cierto? Amar. Entonces, como Dios, y aunque hay amor, hay todas las necesidades, tiene Dios, pero estando solo muy difícil, ¿verdad? Solo, ¿cómo puede expresar estas cosas? Pues Dios pensando, necesita para mostrar ese amor, ese su cariño, su corazón, ahí creó al hombre, a nosotros. Tal vez esta mañana algunos piensan, mi vida muy triste, no tengo esperanza, tanto estrés este mundo, tal vez piensa. Pero ustedes estando en ese lugar, Dios tiene un propósito, con ese propósito Dios creó, y por este amor, porque hablando solo no se puede, ¿verdad? ¿No? Sí o sí necesita un objetivo,
Solo cómo puede amar, imagínense hermanos. Solo ustedes han visto en la novela, solo ama. ¿Han visto en la televisión alguna novela? Solito ama, expresa su amor, su corazón solito. Sí o sí necesita alguien. Por este alguien Dios, pensando, meditando, luego creó a nosotros, a ustedes. ¿Por qué creó? Para dar, expresar, manifestar. Pero muchos no piensan también, otra manera piensa. Este mundo parece castigo. Este mundo es estrés. Este mundo es muy cansado. Porque trabajar, mantener muchas cosas, muchos pendientes. Usted también tiene, ¿no? Mucho pendiente, tarea, trabajo, tiene que hacer, ¿verdad? ¿No? Entonces, diariamente hacer, tal vez, este mundo muy cansado. Este mundo, ¿verdad? ¿No? Muy triste, tal vez piensa. Pero esta mañana, usted escuchando, ¿no? La palabra de Dios, va a entender, Dios creó a mí, Dios creó a los hombres, a nosotros, para expresar, manifestar su gracia, su amor, porque solo no se puede amar. Imagínense si una persona luego solo que hace y expresa su amor, su cariño, imaginándose cómo ve, cómo se siente este hombre solo. Sí o sí necesita, ¿no? Alguien para expresar. Por eso el novio a la novia, el marido a la esposa, así alguien, ¿sí? Expresando. Ahí ya puede ver su amor, su gracia. Pero solo uno, yo te quiero, yo también, yo te amo, yo también, quiero regalarte, yo también. Ya solo imaginándose esta persona, ¿verdad? ¿No? Alguien necesita a alguien, el novio a la novia, yo te amo, yo extraño. Entonces la novia, ¿cómo responde? Qué bien, gracias, estoy feliz, estoy contento. Yo te regalaré. El marido también habla, expresa a su esposa, usted muy hermosa, usted es mejor esposa. Entonces esposa escuchando, es verdad, gracias mi marido, qué bonito, sí, yo estoy viviendo, ¿no? Una vida más feliz. Ambos, ¿cierto? Pero solito hablando, yo te amo, ¿verdad? Yo también. Usted bonita, soy bonita, sí, estoy feliz. Imaginando esta persona, ¿verdad? ¿No? Es triste. Tiene que ir esta persona. ¿A dónde tiene que ir? A Sucre tiene que ir. Sucre, un hospital hay. Sucre. Hay un hospital, ¿verdad? ¿No? Ahí debe ir. De vez en cuando, si nosotros, y aunque escuchamos la palabra de Dios, sobre Dios, aún muchas veces escuchamos sobre Dios cómo ama a nosotros, pero Dios no se ve, invisible. Por eso ya para sentirse nuestro Dios necesita. Dios también, como porque creó a nosotros, Dios también quiere caminar con nosotros. Aunque no se ve Dios agarrando nuestra mano, imaginándose. Al lado de nosotros agarrando nuestra mano, caminando. Si donde hay huecos, hoyos, donde hay peligrosos, agarrando mano, ya fulano hermano, ese camino peligroso, ya desviamos, ven por aquí, hay peligroso. Dios también caminando con nosotros, desea, y tantos. Ya yo veo que tú necesitas,
sí, cubriendo nuestras necesidades. Pero Dios, ¿se ve o no se ve ustedes? ¿Se ve o no se ve? Dios invisible, espiritual, no se ve. Por eso de vez en cuando nosotros, aunque hablamos, Dios está, Dios ayuda a nosotros, pero no sentimos, tampoco se ve. Ay, Dios no hay, Dios no me ayuda, por eso yo vivo. Tal vez así hablamos nosotros. Una vez yo estaba esperando el bus, estaba invierno en Corea, muy frío. Corea es invierno, muy frío, porque la temperatura se va bajo ceros, frío. Esperando el bus que llegue, pero viene o no viene. Viene o no viene. Viene, pero otro número de bus viene. Esperando, desde lejos ve, bus viene. Ese bus será. Está cerca, otro número, otro destino. Y se va. Esperando, otro bus viene. Y otro bus es. Entonces estaba muy frío. Yo pensé, ¿por qué no viene mi bus? ¿Por qué no viene mi bus? Porque otro bus nomás viene. Luego otra vez esperando, ya viene. Ya está llegando el bus. ¿Será mi bus? Pero está cerca mirando su número. Otro bus. ¿Por qué no viene? Estoy muy frío. Solo queja, murmura. De repente, Dios, yo creo en Dios. Dios está conmigo. ¿Por qué tanto tiempo esperando no viene bus? ¿Por qué estoy quejando? Oraré a Dios. Dios tal vez va a enviar. Dios, ¿no ve? Estoy temblando, frío. Ayúdeme, porque otro bus no me envía. Necesito mi bus. Dios, ayúdeme. Sí, Dios, mande mi bus. Gracias a Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Luego abrió ojos. Luego mirando lejos, ya viene, no viene. Viene otra vez, viene. ¿Qué bus es eso? Ese bus lejos se ve, está cerca, mirando justo mi número de buses. Ya mi número de buses. Luego yo subo. Dentro del bus, qué caliente, qué bien, qué bonito. Olvido después. ¿Quién envió? ¿Usted cree esto? Qué bien, llegó mi bus, entró, sentándome caliente, qué bien. Luego llegó mi destino, no me recuerdo. ¿Quién envió eso? Casualidad, dice, casualidad. Por casualidad llegó mi bus justo, solo yo subí y llegué a mi casa. Otro día igual, esperando. ¿Viene o no viene bus? No viene. ¿Por qué no viene? Frío es. ¿Por qué otro bus nomás viene? Luego me recuerdo. Antes también tenía misma situación. Por eso ¿qué hice yo? Oré a Dios, justo orando llegó el bus, pero yo olvidé, ¿verdad? ¿No? Yo consideraba. ¿Cómo consideraba? Es casualidad. Tal vez Dios puede enviar también eso, casualidad. Yo pensaba. Pero otra vez llegando a esa situación, ¿por qué no viene? ¿Por qué no envía? ¿Por qué no viene mi bus? Porque mucho tiempo esperando. Antes, en esa situación una vez yo oré, Dios envió. Otra vez orando, Dios, envíeme por favor mi bus. Estoy frío, ayúdeme. Luego oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Ya orando luego, después, y apareció. Y vino, y mi bus, una vez, 2 veces, 3 veces. Cada vez orando a Dios, Dios envía, no envía, envía. Ya así Dios, mira Andrés, yo estoy contigo. Tal vez tú olvida, no piensa que invisible, no se ve.
pero tú cada vez orando, ayuda, no ayuda, ayuda. Dios está conmigo, Dios está al lado de mí. Una vez también estaba en Paraguay como misionero temporal. Sí, yo quería comer piña. A mí me gustaba, y agridulce, ácido. ¿Usted le gusta? ¿Ácido también? Ácido. Cuando come, eso, sí, eso. Alguien no quiere, pero a mí me gusta. Entonces, Paraguay, mucho calor, tiene muchas frutas. Entre las frutas y piña me gustaba. Entonces yo quería comer piñas. Pero después de pensar, miraba al pastor, en aquel tiempo pastor Juan Kim, ahí estaba. Toda la mañana y viene, sí, en la mesa viene frutas. Pastora prepara café, panes, luego y frutas. Algún día viene papaya. Otro día también viene banana. Otro día maracuya. Otro día papaya, banana. Pero piña no trae. Entonces, cada mañana miraba en la mesa, yo esperando. No viene, solo maracuya. ¿Conoce maracuya? Muy rico, ¿verdad? ¿No? Y muy rico. Entonces, mirando a la pastora, pastor, si va a comprar o cuándo va a comprar, pero no viene, no compraba. Yo también ahí me fui a la calle. En la calle vende muchos frutos, hay mucho piña también. No es caro, muy barato. Imagínese, casi 20 años atrás, $1 es 7 piñas, así $1 7 piñas. ¿Barato es? ¿Barato? Entonces, ¿puede comprar o no puede comprar? Usted, $1 7 piñas, ¿puede comprar o no? ¿Usted puede comprar? Sí, de su bolsillo puede comprar y comer. Pero ese tiempo yo no tenía ni un boliviano, no tenía. Iglesia me lleva, me fui. Iglesia no me lleva, me quedo en la iglesia. Iglesia lleva, recién yo puedo salir, luego viajar juntos. No había el dinero. Entonces esperando, solo me quejaba. Soy pobre, ¿qué sirve? Soy mayor. Tenía 30 años de edad hasta ahora. ¿Qué hice yo? ¿Cómo no tengo $1? Qué pobrecito, yo quejaba mucho mirando a mí. En la calle $1 es 7 piñas, fácilmente paga, puedo comprar. ¿Por qué yo no? ¿Qué hice yo hasta ahora? Mirando mi situación, solo, ¿qué hace? Queja, murmura. Ay, qué inútil, qué feo es. Ay, qué mayor, hasta esa edad, ¿qué hice yo? Ay, miserable. Mira, otra persona anda bien, come bien, pero mirando a mí, qué pobre. Así yo pensaba. Luego, una noche antes de dormir, yo pensé, yo soy misionero temporal. ¿Por qué yo vine a Paraguay? ¿Para comer piña vine? ¿Por qué yo vine a Paraguay? Soy misionero temporal. Yo creo en Dios. Antes de dormir, oraré. Dios está conmigo. Sí, yo oraré. Antes de dormir, me arrodillé para comer piña. Tanto deseaba piña. Luego me recordé, pastor, su testimonio. ¿Han escuchado su testimonio? Pan de arroz. Sí, estaba en el cuartel, servicio de militar. Pastor también no tenía dinero. Entonces, pero quería comer. Tanto deseaba comer pan de arroz. Pastor también oró. Dios, soy su hijo, pero tengo hambre. Quiero comer. Por favor, me da. ¿Qué me da? Pan de arroz. Sí, oramos. Nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿dio, no dio? Ya dio. Eso me recordé. Yo vine aquí a Paraguay. Dios me envió. Dios está conmigo. Antes de dormir, Dios, si soy su hijo,
es verdad. Su hijo tiene hambre. Sí, yo quiero comer. ¿Qué quiero comer? Piña. Sí, yo también igualito, pastor. Dios, piña. Así, orando. Usted sabe, ¿no? Piña. Si oramos en el nombre del Señor Cristo, amén. Luego después, pasando poco tiempo, los jóvenes de Paraguay nos invitaron, coreanos, jóvenes coreanos, nosotros invitaron. Invitó en una casa y comimos churrasco. ¿Usted ha escuchado churrasco? Churrasco comimos. En Paraguay otros sabores ricos. Y comimos. Después se come y postre salió, postre. ¿Qué postre salió? ¿Cómo sabe usted? Estaba ahí en Paraguay y piña salió, piña. Mirando, en mi vida en verdad, muchas veces, ¿sí? Antes de orar a Dios, solo se veía situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué yo vivo así? Porque no me ayuda, pobre. Ay, soy mayor edad. Hasta ahora, ¿qué hice yo? Recién después, a Dios está. Dios está conmigo. Dios va a ayudar. Dios puede hacer. Luego, Dios, por favor, mande. Necesito bus, frío ahora. Usted no ve, ahora estoy temblando. Ayúdeme. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces Dios envía, no envía. Envía. Un día no había pasaje. Entonces en mi bolsillo no había nada, pero tenía que salir compartir la palabra. Entonces, como seminaristas, dos juntos andan, ¿verdad? Siempre, ¿no? Dos juntos andas. Compañero, vamos a salir. Y me pregunto, Andrés, ¿tiene pasaje? Ahí no hay. Todo bolsillo buscando, ahí no hay. No hay, amigo. ¿Tú tienes? Él también, igualito, que todo bolsillo buscando. No hay. Entonces, ¿por qué quiere ir conmigo? Tiene que buscar uno que tiene pasaje, ¿verdad? ¿No? Pero no teníamos. Ni modo salimos. Nosotros caminamos. Caminando, llegamos a la estación de tren. En Corea hay tren. Ese tren, ¿cómo dice? Subterráneo. Aquí abajo. Subterráneo, ¿no? Ese tren, ¿no? De Corea. Entonces nosotros llegamos a esta estación. Sentámonos nosotros, luego miramos. Él miraba a mí, yo miraba a él. Tenemos que subir ese tren para ir a la casa de algunos hermanos. Pero ¿tenemos pasaje? ¿No tenemos pasaje? Y no tenemos. Entonces entre nosotros hablamos. ¿Qué hacemos? Hoy no vamos a visitar. Vamos a visitar, compartir la palabra. Pero no tenemos pasaje. ¿Cómo hacemos? Luego miramos otras personas con cola. Luego cada uno pagando dinero compraba su boleto. Paga, recibe, entra y sube tren, se va. Nosotros sentámonos. ¿Hasta cuándo esperaremos acá? ¿A qué hacemos? ¿Regresaremos a la iglesia o sí, visitaremos? Visitamos, pero tiene pasaje. No, somos pobres. Mirando a él, muy pobre, miserable. Él también mirando a mí, pobre, miserable. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí? Dormimos. No, aquí salimos. Vamos a hacer chanquempo, así ya hablamos. ¿Por qué hacemos chanquempo? Uno que pierde tiene que pedir. Por favor, somos mendigos, por favor, ayúdenos. ¿Eso le gusta o no le gusta a ustedes? Pedir. No le gusta, por eso hicimos chanquempo. Chanquempo. Yo perdí. Dios mío. Más pobre. Luego uno que perdió tiene que ir, ¿no? Ese funcionario y tiene que pedir.
por favor, no tengo pasaje, pobre, dame pasaje, ayúdenos. Sí. Ay, no quería hablar. Entonces ahí solo quejaba, miraba situaciones, pero me recordé, sí, soy salvo, Dios, soy seminarista, no estoy trabajando, yo salgo a predicar la palabra. ¿Usted no ve? Usted, no trabajo, no tengo mi trabajo, yo dejé, luego hoy salimos a predicar la palabra. Usted es mi Padre, Dios. Entonces Jehová Dios, Padre Dios responde. ¿Qué responde? No, no soy tu papá. Yo no soy tu papá, así responde. Soy tu padre. Pídeme. Soy su hijo, dame boleto. Otra persona todo compra. Luego ellos viajan. No tengo. Soy su hijo, dame boleto. Dame, yo necesito. Pídele, pide a él, funcionario. Me se acerqué, un cola. Yo también ahí estaba. Llegó mi turno, ¿no? Ese funcionario me miraba. ¿Qué necesita? Dame boleto. Dame boleto. Sí, yo te daré. Dame dinero. Así me dijo. Me mira. Dame boleto. Dame dinero. Sí. No dando dinero, ¿cómo voy a dar? ¿Cierto? ¿No? No tengo dinero. Pero me da boleto. Me miraba. Sí, qué raro, ¿cierto? ¿No? Sí, no dando dinero, ¿quién va a dar boleto? Él me miraba. Luego me dio boleto uno. Es muy raro, ¿verdad? ¿No? No se enojó, nada. No se enojó. Tampoco me dijo, tú eres loco. ¿Sí? ¿Cómo así puede? Me dio y boleto. Ay, qué bien, gracias. Vaya, está esperando otra persona. No, ¿por qué está esperando? Mira, mi compañero, otro hay más, otro boleto me da. Luego ese señor, ¿qué dijo? Y me dio otro boleto, otro boleto. Luego recibiendo, mostré a mi compañero, estaba sentado allí. Dos boletos. Ya ven. Nosotros subimos ese tren y salimos y predicamos. Cada vez, primeramente ve situaciones difíciles. Dios no está, no ayuda, no se puede. Pero después, pensando, meditando, ¿quién soy yo? Dios ama a mí. Dios creó a nosotros. Dios ama. Dios va a ayudar. Dios sí o sí va a ayudar. Luego buscando a Dios, orando a Dios. Después de orar, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ayuda o no ayuda? Ayuda. Hasta ahora, todas las cosas. Primeramente ve situaciones ustedes difíciles, pero cuando buscando a Dios, orando a Dios, desde pequeña cosa, zapatos, ropas para cortar cabellos, todas las cosas, hasta nuestra familia, hasta nuestros hijos, todos buscando, orando. Luego, ¿cómo ora? Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después, Dios cumple, Dios trabaja, Dios da. Por eso podemos ver, Dios es invisible, Dios no se ve, pero ahí cada momento, cada segundo, orando a Dios, Dios como expresa, Dios háblanos, ¿cómo habla? ¿No ve, Andrés? Yo está aquí contigo, yo está al lado de ti, cada momento, cada cosa pide, yo doy, ayudo, está al lado, no se preocupa, si aunque no se ve, hermanos. Usted también puede ver Dios que está con ustedes. ¿Usted puede ver? Dios está al lado, agarrando su mano, andando, caminando, o solo caminando, o solo solucionando, hermanos. Dios creó al hombre, a nosotros, para estos, caminando juntos, Dios dando sus gracias, pero muchos nosotros
nosotros olvidamos. Luego menospreciamos porque no se ve, invisible, no está, no va a ayudar, es difícil. Luego muchos, ¿sí?, menosprecia al Señor. Pero esta mañana, ¿verdad? ¿No? Como Dios, según ese propósito, creó a nosotros, hermanos. Y antes, ahora no hay cantata navideña, ¿verdad? ¿No? Pero antes, viajando a Estados Unidos, y giramos la cantata navideña, la gira de cantata navideña. Cantata navideña, ustedes saben, tiene dos versiones. ¿Usted qué versión conoce? Cantata navideña, ¿sabe, hermanos? ¿Qué versión conoce? Ana conoce, versión de Ana, ¿verdad? ¿No? Es problemática, ¿verdad? ¿No? Traviesa es. Hay dos versiones. Creo que aquí, Bolivia, en Sudamérica, solamente versión de Ana nomás ustedes han visto. Pero Estados Unidos, en Corea, dos versiones hace. Y segunda versión es Dela. ¿Qué es eso? Sí, el novio, la novia. El novio se llama Jim, nombre Jim, varón. Si su novia es Dela. Ellos son pobres. El novio trabaja en una editorial. Por eso todos los días muy ocupado. También su novia, ¿quién es? Dela es. Ella también, sí, trabajando, pero no gana muy bien. Pero justo llegó el día de Navidad. El día de Navidad, ¿qué hace el novio y la novia? El novio y la novia encuentra, luego intercambia regalo, ¿verdad? ¿No? Quiere estar juntos. Entonces, Coro Gracia hace de la segunda versión de cantata navideña y muestra. Entonces, entre ellos, como de la Jim, el novio y la novia, aunque ellos se enamoran, pero ellos también muy ocupados por su trabajo, también no tiene la economía suficientemente. Pero está cerca de la Navidad, ellos piensa, yo amo mi novio, mi novia. Llegando el día de Navidad, ellos ¿qué prepara? Prepara regalos. Preparando regalo, un día, dos se encontraron, camina en las calles. En la calle, una tienda vende ese pinza, dice para las mujeres, pinza de cabellos bonitos. Señorita viene, ay, Dela, usted muy bonita, el cabello largo es. Sí, señorita, usted muy hermosa, bonita. Ese pinza poniendo su cabello, ese comprando será más bonita. Así. Entonces su novio todo mira eso. ¿Qué mira su novio? Parece esta mañana en vez de prédica está hablando como tipo novela, película parece esta mañana, ¿cierto? Entonces, esa señorita pinza poniendo en el cabello de ese Dela, señorita, su novia. Su novio mira, todo eso mirando. ¿Cómo se ve su novia? Antes de poner pinza estaba muy bonita, pero cuando puso, más bonita. Entonces su novia también mirando, espejo mirando, qué bonita, linda, está muy contenta. Desea comprar, pero ¿puede comprar? Y no tenía dinero. Sí, señora, hasta ahí nomás, no tengo dinero. Sí, disculpe. Y no compró. El novio todo eso observa, el novio, Jim, y observando. ¿Por qué observa? A mi novia eso quiere, desea tener más bonitas, pero solo guarda porque no tenía dinero. Luego un día también entre ellos se encontraron. Tal hora encontramos. Sí, ¿qué hora nosotros encontraremos el día de Navidad? ¿Sí? Jim, ¿a qué hora encontraremos? No sé a qué hora encontraremos. Luego sacando su reloj. Ahora el reloj así está, ¿verdad? ¿No? Pero en aquel tiempo solo eso nomás tiene, reloj. Luego su cadena,
largo, ¿verdad? ¿No? Luego en el bolsillo ¡tac! Coloca, ¿verdad? ¿No? ¿Conoce ese reloj? ¿Se vio, no? Antiguo, ¿no? Antiguamente. Su novio, para ver su reloj, ¡tac! Saca. Pero ahí nomás tiene ahí. No hay su cadena, ¿cierto? ¿No? No hay su cadena. Luego mirando esto, ¿quién observa? Su novia observa. Mi novio amado no hay. ¿Qué no hay? Cadena. Es para su reloj. Se ve muy pobre. Entonces, si mirando la novia también, guarda. Mi novio, ¿qué necesita? Mi novio necesita cadena, así guardaba. Luego hasta el día de Navidad ellos trabajan, luego espera el día de Navidad esperando. Luego ellos ambos piensan, quiero agradecer, ¿verdad? ¿No? Quiero dar mi corazón, mi amor hacia mi novio, hacia mi novia. Luego entre dos deciden, ¿qué deciden? Regalar. Entonces el novio Jim decide regalar para su novia. ¿Qué regala? ¿Qué regalo? Pinza de cabellos, porque él observó. La novia también decide regalar a su novio. ¿Qué regalo? Cadena para su reloj, así es. Pero no hay mucho dinero ellos, por eso la novia decide vender su cabello largo. Antiguamente vende, ¿no? Luego corta su cabello. Cortando, vende. Con ese dinero compró. ¿Qué compró? Esa cadena para reloj. Su novio también. Quiero regalar esa pinza para mi novia, para estar feliz, contenta, imaginándose. Pero ¿hay dinero? ¿No hay dinero? No hay dinero. No hay dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comprar? Único, ¿sí? Mi reloj hay, eso venderé. Luego él vendió su reloj. Vendiendo, ¿qué compró? Pinza compró. La novia cortó su cabello, luego compró cadena, así. Luego ambas partes prepara sus regalos. Luego llegó el día de Navidad. Luego tal lugar, tal hora ellos comprometieron, ese día encontraron. Pero cuando encontraron, su novia y puso, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una ropa tiene con gorra, ¿sí? Capucha, ¿verdad? ¿No? Con gorra, sí. Entonces el novio mirando, quería ver su rostro, ¿verdad? ¿No? Pero ahí, otro día siempre con largo cabello así, venía, corría, no encontraba, pero ese día con capucha, así, tapando todo su cabeza. Pero estaba feliz porque su novio y su novia encontraron. Entonces en la noche no se veía bien, pero estaba muy feliz ambos. ¿Por qué estaba feliz? Ambos estaban muy feliz, contento. ¿Por qué estaba feliz, contento? El novio preparó, vendiendo su reloj y preparó para su novia. La novia, ¿por qué está muy feliz, contenta? Aunque yo veo muy fea ahora, su cabello es muy corto, pero ella vendiendo su cabello compró para su novio. Estaba muy feliz ambos partes, estaban muy feliz, contentos. Encontraron, sí, luego saludaron, luego estaba muy feliz. Luego hoy día es Navidad, luego habló, ¡feliz Navidad! Novio, novia, ellos estaban muy contentos, felices. El novio primero habla, sí, amor, yo preparé para usted, qué bien, quiero ver, muéstreme. Y regaló, abrió la novia, ¿qué es? Abrió, ¿qué es? Pinza de cabello. Al ver, llegó. ¿Por qué? No hay cabello ahora,
¿Dónde va a poner? ¿Dónde va a poner? Al ver su regalo de pinza, ¿qué sirve eso? No hay cabello ahora, ¿sí? Va a tardar crecer, ¿verdad? ¿No? Mucho tiempo. Pero como su novio dio, qué bien, gracias. Yo también preparé para ti, luego entrego. Entonces el novio también, gracias. Luego abrió, ¿qué es? Al abrir, cadena para reloj. ¿Qué sirve esa cadena ahora? No tengo reloj, ya vendí. Ambas partes. Pero ambas partes mirando, ¿sirve o no sirve sus regalos? ¿Sirve o no sirve? Al ver, aunque no sirve, Dios, ¿cómo estaba? Muy feliz. Confirmaron. ¿Qué confirmaron? El novio hasta su reloj vendiendo. Es necesario. ¿Sí? Él trabaja en una editorial muy importante, editorial, noticias, luego tiempos. Siempre él andaba con reloj. En su trabajo más importante es tiempo, pero ¿qué vendió? Reloj. En su trabajo más importante vendiendo y preparó ese pinza. Luego también la novia, una señorita, imagínense, cabello largo, pero ahora ¿cómo está su cabello? Corto. Para señorita, la vida de señorita, ¿qué es? No sabe la vida de señorita. Cabello largo, ¿verdad? ¿No? Largo. Pero esa señorita cortó. Más importante para la novia, para una señorita, eso ya cortó, vendió y compró. Cuando ellos miraron sus regalos, aunque no sirve ahora en ese momento ese regalos, pero por ese regalos podía ver, podía encontrar. ¿Qué podía encontrar? Creo que no entendieron esa historia, parece. Por ese regalo, ¿qué podía encontrar? Sus corazones. Más importante, cada uno de ellos, eso botaron, más importante, sacrificio. Sacrificando, Él mostró en sus corazones. Entonces ambos eso mirando, ya mi novio, más importante en su vida, dejando, sacrificando, me ama, preparo. La novia, sí, ¿verdad? ¿No? Eso podía ver. El novio también, ya, mi novia, más importante de su cuerpo, su cabello. Eso sí, sacrificando. Luego compró para mí. Encontraron ese amor, ese corazón. Aunque ese regalo ve ahora no va a servir, ¿verdad? ¿No? Pero estaba muy feliz, más contento y feliz. Así termina ¿cómo voy a decir? Esa cantata navideña, así termina. Entonces cuando ve mucha gente, miles de personas, llega el corazón, ¿verdad? ¿No? Llega. Si algunos lloran, llorando. Muy hermoso, bonito era esa cantata navideña. Algunos lloran. Como cantata navideña, todo apagado, las luces, solo el escenario nomás alumbra, ¿verdad? ¿No? Entonces, donde hay públicos, mucha gente mirando ese acto de cantata navideña a través de coro Gracia, varios lloran así lloran. Si algunos lagrimean, algunos no pueden aguantar, llora ahí. Mucha gente llega al corazón, porque toca nuestro corazón. Hermano, esta mañana, ¿sí? Dios habló, creó a nosotros, a ustedes los hombres. ¿Por qué Dios creó? Mostrar, ¿verdad? ¿No? Porque solo uno no se puede. Pues sí o sí necesita un objetivo. Hombre, nosotros, ¿sí? Creando a nosotros. Dios quería mostrar, manifestar. Cuando usted es triste, cuando usted sufre, ora a mí, orando, buscando a mí. Estaré, ayudaré.
yo también, como te expliqué, ¿verdad? ¿No? Cada vez tenía dificultades. En mi vida también no había algunas veces. Pero ahí, primeramente, mirando las situaciones. Luego después, Dios está. Dios me ama. Dios puede hacer. Luego orando a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces Dios, ¿escucha o no escucha? Escucha. Por eso Dios creó a nosotros, hermanos. Nosotros también recibiendo ese amor de Dios, esa gracia de Dios también, nosotros también expresar, hermanos. Vivir para el Señor, ¿verdad? No, Dios también eso desea. Dios no desea muchas cosas de nosotros. Solo usted, si ve, si mi gracia, mi ayuda, mi amor, usted solamente ¿qué hace? ¿Qué hacen los hombres cuando ve esa gracia de Dios? Ayuda de Dios, ese amor de Dios. ¿Qué hacen los hombres? No hacemos nada. ¿Cómo aquí hablamos el novio? ¿Cómo se llama? ¿Se olvidaron? Jim. Su novia, Adela es. Sí, recibiendo ese amor de su novio, de Jim, ¿verdad? ¿No? La novia, ¿cómo se siente? ¿Solo feliz? ¿Solo está feliz? ¿Contenta? Ella también, ¿qué hace? No entendieron esa historia. Ella también, ¿qué hace cuando recibió? Ella también se expresa, ¿cierto? ¿No? Me siento feliz, contentos, agradecido. Entonces, ella también, ¿qué hace? Ella también expresa y manifiesta. Ambos, ¿verdad? ¿No? Sí. Esta mañana nosotros ya vamos a volver a la Biblia para terminar, hermanos, ¿sí? Vamos a volver. Sí, Primera de Corintios capítulo 13 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Capítulo 13. Ya versículo 1 leyendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que le suena o címbalo que retiñe, dice. Aunque habla lenguas, luego, y angélicas, no tengo amor, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No tengo amor, ¿qué hay? Vengo a ser como metal. Aunque habla lengua, ¿sí? Eso es don de Dios, la gracia de Dios. No cualquier persona habla. ¿Ustedes han escuchado lengua? ¿Sí? Lengua. ¿Escuchó en la iglesia? Ese don de Dios. No cualquier persona puede hacer esa lengua, ese idioma del cielo, idioma de Dios. Pero aún habla lengua o de angélica, pero no tengo amor. Es como un metal. Metal, ¿sabe metal? ¿Qué es metal? Eso metal. Es de madera, perdón, no es de madera. Pero igualito que metal. Metal. ¿Qué quiere decir, hermanos? No tengo amor, ¿no? La Biblia, hermanos, ya versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué es? Nada soy. Aún por la fe traslada el monte. ¿Es grande y chico, hermanos? ¿Sí? Por la fe traslada un monte. ¿Es grande o chico? Es grande, hermanos. Pero no tengo amor. Nada. ¿Qué quiere decir, hermanos?
No tengo amor, ¿qué quiere decir? Como Dios creó al hombre a nosotros, expresa, da su amor. También si ama a Dios, sirve al Señor, sigue a Dios, orando a Dios. Pero aquí aún por la fe traslada el monte, pero ¿qué dice? Nada, nada. Si no hay amor, y nada, dice. Usted también, la fe, hermanos, por la fe sana una enfermedad, por la fe haga grandes cosas a ustedes, por la fe predicando el Evangelio, por la fe ofrenda, por la fe muchas cosas hace, pero no tengo amor. Dios, la palabra que dice, nada, hermanos, nada, dice. Versículo más abajo, 3. Versículo 3 tiene, ya 3, vamos a ver. Y si le partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 3 es más grande. Ayuda a los pobres, hasta mis bienes todo, dando, ofrendando, diezmando, ayudando. Hasta mi cuerpo entregando, quemados. ¿Es grande, hermanos? ¿Usted puede hacer eso? Esta mañana, ¿quién puede entregar su cuerpo quemado? Entre usted, ¿quién puede dar tus bienes todos a los pobres? Aún así es, pero no tengo amor. ¿Qué es? Usted esta mañana algo está sirviendo para Dios. Usted está haciendo, usted predicando, ayunando, orando, sanando, si luego, si sanando enfermos. Algunos, no, pastor, nada hago yo, tal vez algunos. Pero algunos también hace. Pero esta mañana, ¿no? Y Primera de Corintios capítulo 13 explica, ¿no? Sobre el amor, ¿verdad? ¿No? Pero aún así, grandes cosas hace, pero no tengo amor. La palabra dice, en nada, como un metal, ¿sí? No tiene nada de sentido, nada de sentido. No tengo amor, nada, dice, nada. Isaías, podemos ver Isaías, ustedes tienen Isaías capítulo 53, hermanos. Isaías capítulo 53. Dando todo, luego vino. ¿Por qué vino aquí a esta tierra en esa forma nuestro? Jesucristo, hermanos. Eso explica, ¿verdad? ¿No? Versículo 2, 3. ¿Por qué dejando su trono? ¿Por qué dejando todo? Sí, buenas cosas. Luego vino a este mundo con esa forma, con esas maneras. Feos. Luego nadie quiere, ¿no? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ya aquí también versículo 3 leyendo, aún Hijo de Dios es Cristo, vino a este mundo, pero las gentes, los hombres, ¿cómo trataba, hermanos? ¿Cómo trataba? Aquí dice, ¿no? Menospreciados. Sí, ¿cómo menosprecia? Dando un lado, no daba mucha importancia nuestro Señor Jesucristo. La gente ignora, ¿sí? Aún dejando su trono, Él dejando todas las riquezas, dejando todos, pero bajando esa tierra como feos. La gente menosprecia, no tiene llamativo nada, ¿sí? Vino a este mundo recibiendo todas las cosas. 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. No solamente recibió menosprecios, luego no solamente recibió este tratamiento de los hombres, la gente de las tierras, pero versículo 4 leyendo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces, cuando usted se enferma, ¿le duele o no duele? ¿Ya le duele ustedes? Le duele, dice. ¿Pero por qué vino es Cristo? O llevar nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí, cuando usted se enferma, sí, usted le duele, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús vino a recibir esa enfermedad de nosotros, llevando nuestros todos los dolores, sufrimientos. Entonces, ¿quién sufre? ¿Quién sufre? Jesucristo. Nosotros deberíamos recibir esos. Pero Jesús vino eso, Él le recibió todos, batidos, dolores, y todo eso ya recibió. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros y curados. Ese Isaías capítulo 5. Amó, por eso ya nosotros, menospreciados, ¿sí? Doloridos, sufridos, azoteados, chicoteados, potado, y todo eso va a recibir nosotros, dice. Pero Jesús mirando a nosotros, Él también duele por nosotros. Mirando Chim mira a Adela, ¿sí? Esa señorita de tiendas, poniendo esa pinza de los cabellos de su novia Adela. Luego muestra espejo. Adela, ¿cómo ve espejo? Qué bonita, qué linda, desea comprar, ¿verdad? ¿No? Y Chim al lado de su novia, ¿qué mira? Todo eso observando. Ya mi novia desea, ¿qué desea? Ya eso quiere tener, desea tantos, ¿por qué yo no puedo comprar? Aún no tengo, hasta su reloj, ¿verdad? ¿No? Más importante de sus trabajos. Sí, dejando, comprando, luego ahí dando, sí, su gracia, su amor, su corazón. Jesucristo también igual, hermanos. Mirando a nosotros, Jesús, tantos mirando a nosotros, sufrimos por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras enfermedades, dolores. Vino a este mundo, luego Él llevó, dice llevó. ¿Qué llevó Jesús? ¿Es que llevó? Ya todos nuestros dolores, pecados, eso todo Él llevó, dice Él llevó. Versículo ya 6. 6 podemos leer juntos, versículo 6. ¿Todos encontraron? Ya 1, 2 y 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si Jesucristo vino por ese propósito, hermanos. A través de Cristo, Dios muestra su amor. Ustedes, nosotros deberíamos recibir este castigo. Nosotros deberíamos morir. Pero Dios amó a nosotros, enviando es Cristo, en es Cristo, todo cargó nuestros pecados, nuestros dolores, todas maldades, luego ahí crucificó y murió, dice. Entonces Cristo cargó nuestros todos pecados, maldades, hasta enfermedades, dolores, hasta menosprecio. Entonces ya llevó, ¿verdad? ¿Es Cristo? ¿Es Cristo llevó todo de ustedes eso? ¿Llevó? ¿O sigue todavía tiene ustedes? Llevó todos, ¿verdad? No, todos llevó. Una vez pastor
y encontró una abuela, dice abuela, en el retiro en Corea. Entonces esa abuela, su hija invitó que escuche el Evangelio. Pero su abuela, su madre, aunque escuchando, no quiere entender el Evangelio. Jesucristo murió, ¿cómo no tengo pecado? Yo tengo pecado, se hablaba. Entonces su hija mirando a su madre, no entiende, no quiere recibir, su corazón muy duro, sí trajo ante pastor. Pastor, por favor, usted puede compartir mi madre. Hasta aquí, hasta retiro llegó, pero no quiere abrir su corazón. Entonces pastor compartió. Abuela, usted tiene pecado. Entonces, abuela escuchando. ¿Cómo tengo pecado? No, es la verdad, ¿no? ¿Cómo este mundo, sí, viviendo buena manera también no alcanza el tiempo? ¿Cómo voy a cometer pecado? No tengo pecado, dice. Para recibir la salvación, debe reconocer primero, ¿verdad? ¿No? Debe reconocer. Pastor, muchas veces compartiendo, esa abuela no quería recibir la salvación. Ese capítulo, pastor abrió. Luego hizo leer a esa abuela. Abuela, Isaías capítulo 53, versículo 6, léelo así. Entonces abuela leyó. Sí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Abuela, ¿ahora usted tiene pecado o no? Sí, yo tengo pecado todavía. Sí, pero abuela, aquí la Biblia que dice todos nosotros. Recién entendió. ¿Qué entendió? Mis pecados, ¿quién llevó? Jesús llevó todo, llevó mis pecados. Entonces abuela luego, gracias a Dios, usted llevó todos mis pecados. Antes de entender, ¿quién tenía pecado? Abuela tenía abuela. Pero leyendo, por eso Dios amó a mí, enviando a su Hijo, a través de su Hijo llevó todos los pecados, podía entender. Recién la abuela estaba muy feliz, contento. ¿Por qué abuela estaba feliz, contenta? ¿Y por qué recién? Que recién entendió ese amor de Dios, ese corazón de Dios. Esta mañana nosotros hemos leído Primera de Corintios capítulo 13. Explica sobre el amor, ¿verdad? ¿No? El amor, hermanos. Aún hace lengua, aún hace ayuda, hace milagros, hace tantas cosas, pero no tiene amor. ¿No tiene amor? En nada, hermanos. Esta mañana nosotros, aunque vinimos cultos, escuchamos, predicamos el Evangelio, servimos, limpiamos, pero en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Señor, Jesucristo ama a mí. Jesucristo murió por mi pecado. Él sacrificó por mi maldad. Él murió por mis pecados. Luego, recibiendo ese amor, ¿verdad? ¿No? Uno que recibe el amor, como la novia, después de recibir el amor de su novio, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? La novia también se siente primero muy feliz, muy contento, ¿verdad? ¿No? Contentos. No se puede estar quietos. También, sí, agradecer. Luego, expresa. Yo también, sí, gracias. Yo también por usted como me ama, me preparó, me sacrificó. La novia también, y preparándola. Sí, sirviendo. Luego aún ve qué necesita el novio. El novio qué quiere, qué necesita. Aún difícil, dejando sus buenas cosas, luego sí, sirve. Ambas partes, ¿verdad? No, hermanos. Por eso el versículo, y como vamos a volver, Primera de Corintios, capítulo 13, ¿no? Hemos leído 4, ¿no? El versículo 4, el amor es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si a través de ese amor, si usted esta mañana también recibió, entendió ese amor del Señor es Cristo, Él, sabiendo todo esto, viniendo a este mundo, va a menospreciar, ¿sí? Luego va a azotar, va a doler, va a sufrir, sabiendo eso todos, vino a este mundo por amor de nosotros. Yo recibiré, ¿sí? En vez de nosotros. Luego Cristo todo recibió, cargó en Él. Luego Él murió, luego llevó nuestros todos pecados. Ustedes escucharon bien, ¿no? Esa palabra de Dios. Usted recibió ese amor del Señor Cristo, hermanos. Esa mañana, todo lo que están en ese lugar, si ustedes entendieron, recibieron ese corazón del Señor, ese amor del Señor es Cristo. No solamente estoy contento, no solamente estoy feliz, no solamente soy salvo, no tengo pecados. Si se siente verdad ese amor, siendo el novio la novia, el Dios enamora, ¿cierto? Expresa, agradece. Ese mañana usted recibió ese amor del Señor es Cristo. Entonces nosotros también, tal vez, no me gusta venir al cultos. Temprano, no me gusta, me quedaré, me dormiré. Pero el Señor me ama. El Señor murió por mis pecados. Sí, poco sacrificando mi tiempo, mi vida. Yo vengo más temprano. Si limpieza también, no me quiero, no quiero. Pero el Señor también sacrificó por mí todas las cosas. Yo también dejaré mis cosas. Dejando poco mis disfruta, mi deseo, sirviendo al Señor que murió por mí. Luego viene tiempo, sirviendo, limpiando, en el baño sea, en la cocina sea. El Señor murió por mí. Yo también, recibiendo esa gracia, ese amor, yo también, dejando mis gustos. Luego podemos vivir para el Señor. El Señor también mirando, mira, ese hermanos, sacrificando, dejando sus deseos, dejando, viniendo, me sirve. Él también se siente muy feliz, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya último, San Mateo, ¿sí? Vamos a eso, ya leyendo terminamos San Mateo. Sí, hasta aquí nomás quería leer, pero no, ¿sí? San Mateo, eso último, ya leyendo, ya. San Mateo, usted tiene la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo 5, 21. Ya creo que ustedes han escuchado, ¿no? Ese versículo muy conocido, ¿sí? San Mateo 5, 21. ¿Sí? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuegos. Antiguamente no matarás. Eso cuando mata, ¿sí? Dios mataba, castigaba. Porque Él es pecador. Pero cuando Jesús vino, Él interpretó verdadero corazón de Dios que habló, no matará. No matará, ¿qué quiere decir, hermanos? Versículo 22 explica,
Si cuando Dios habló no matarás, ¿qué quiere decir? Corazón de Dios. Es versículo 22, Jesucristo interpretó. ¿Cómo interpretó? ¿Sí? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya, ¿qué está hablando, hermanos? Sí, Jesucristo mirando a nosotros. Malo era malo. Malos, crímenes, pecadores, sucios, inmundos. Pero es Cristo también mirando a nosotros, por amor de nosotros. Él todo recibió, ¿verdad? ¿No? En vez de nosotros. Amando, luego nos dio esta salvación. Entonces uno que recibe ese amor del Señor es Cristo. Luego mirando, ¿a quién mirando? Mi hermano que algo falta. Mi hermano algo ya me hace enojarse. Aún es Cristo me amó. Con el corazón del Señor es Cristo mirando, hermanos, aunque faltas, aunque ese hermano algo, sí, falta. Pero ¿cómo puede mirar hermanos? Diferentes, ¿verdad? ¿No? Diferentes. Por ese corazón del Señor es Cristo mirando. Pero nosotros no consideramos, Señor, es Cristo que me amó. Solamente ve, ese hermano es rebelde, ese hermano es defectuoso, esa persona es rebelde, ese hermano es así es, ese hermano así es. Ese hermano no hay corazón del Señor, es Cristo. Como es Cristo me amó. Recibiendo corazón del Señor es Cristo, con el corazón del Señor Cristo mirando diferentes. Abajo, poco más abajo, ¿no? El versículo 27. ¿Encontraron? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero, con ella en su corazón. Aquí también que dice, según antiguamente no adulterarás. Cuando adultera va a morir, pecador. Pero Jesucristo interprete el corazón de Dios, que es el versículo 28, ¿verdad? ¿No? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero, con ella en su corazón. Mucha gente dice, yo no adulteré físicamente, solo deseo, mirando, deseando escondidamente. No he cometido, yo no hice nada. Está equivocado, hermanos. El Señor no quiere que desde nuestro corazón, que no desea, no tenga. El Señor no quiere mi vida sucios, inmundos. El Señor me perdonó, me amó. Este hombre tan sucio. Ese hombre, ese Señor, ¿verdad? No, esta persona. Pero el Señor me amó a través de nosotros. Jesucristo vino, luego murió. Me dio esta salvación. Jesucristo no desea que nosotros vivamos en ese mundo, en esa manera. Pero algunos ignoran. Jesucristo murió, está bien. Pero mi vida. Si yo deseo, si ¿quién va a decir en mi corazón deseando? En mi corazón cometiendo pecado, ¿quién me dirá? Ignora el corazón del Señor, es Cristo. Jesucristo no quiere. Él me ama. Jesucristo no quiere. Yo también viviré para el Señor. El Señor no quiere. El Señor sufre. No quiero vivir de esa manera. Desde mi corazón, ¿verdad? No. Vivir por el corazón del Señor es Cristo. Entonces, cuando desea, ¿qué desea? Ya, señorita bonita, cuando mirando, luego ahí considerando. ¿Quién considerando? Jesucristo murió. ¿Para quién murió Jesucristo? Para este malo murió. Para este malo murió por este pecador. Ese Jesucristo me dio ese amor. Yo también viviré para Él, ¿verdad? ¿No?
Él no le gusta esa manera de vida. Yo también viviré para el Señor. Así en esta mañana, todos los hermanos, recibiendo ese corazón del Señor, ¿verdad? ¿No? Viviendo en nuestra vida, el Señor siempre acompañándonos, protegiendo, luego va a bendecir. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Oramos, ¿no? Oramos, terminamos. Dios Padre, si hoy nosotros escuchamos, aunque hablando lengua y como angélica, también vendiendo mis bienes, ayudando a los pobres, dando comidas, hasta mi vida dando quemados. Pero no hay amor del Señor Jesucristo, no hay corazón del Señor Jesucristo, nada dice, como un metal, no se siente en nada. Es Dios Padre, usted murió por nosotros, usted dejando su trono, sus riquezas, sus cosas, todo dejando vino a este mundo. Luego en vez de nosotros usted recibió menosprecios, enfermedades, dolores, hasta nuestros pecados, maldades, todo usted recibiendo en la cruz murió. Luego nos dio esta salvación tan grande. Conociendo ese amor de usted, nosotros estamos muy agradecidos. Desde ahora, nosotros también queremos vivir para usted. Usted cómo nos dio ese amor. Nosotros también, aunque no alcanza jamás, pero queremos vivir para usted, sacando nuestros tiempos. También nosotros nuestros dinero también, aunque deseamos usar para mí mismos, pero ese dinero también nosotros orando para el Señor, para el Evangelio, todo para el Señor, el Evangelio viviremos. Dios Padre, esta tarde también estamos preparando evento Nochebuena, estamos invitando nuestra familia, vecinos, invitados, toda la persona va a venir. Ayúdenos estando junto con ese evento. Dios bendice. También que sepa todas las personas ese gran amor del Señor Cristo. Esta mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.